El consultorio siempre olía a alcohol en gel, desinfectante y algo más. Algo suave, a limpio, pero íntimo. A pesar del bullicio externo del centro de salud, en esa pequeña sala de exploración reinaba una calma casi desconcertante. La iluminación era tenue, indirecta, de esas que no ciegan ni intimidan. El reloj colgado en la pared parecía ir más lento ahí dentro, como si el tiempo decidiera hacerse el distraído en presencia de ella. Ella, María de los Ángeles, enfermera con más de 40 años de experiencia, cabello recogido con disciplina, piel con la tersura dorada que da el paso digno del tiempo, y una mirada que parecía haberlo visto todo, pero que aún buscaba. A sus 62 años, tenía una serenidad que no se compraba ni se fingía. Esa que nacía de quien ha vivido demasiado para seguir fingiendo. Él, Julián, 34 años, recién salido del mundo de los seguros privados, ahora coordinador de pacientes en el turno vespertino. Formal, educado, pero con esa inquietud que solo los hombres que no han terminado de definirse del todo llevan escondida en los ojos. Llevaba 2 meses trabajando en esa clínica y desde el primer día había notado cómo su respiración se hacía un poco menos automática cada vez que ella pasaba junto a él. Y ella no lo ignoraba, pero tampoco se rendía ante el juego, hasta ese martes. Todo comenzó con una simple revisión de rutina. Julián se había torcido el tobillo el fin de semana y el doctor estaba con sobrecupo. Así que, mientras esperaba que lo atendieran, fue ella quien se ofreció a examinarlo. «Te veo cojeando desde ayer», le dijo con su voz firme y suave, esa mezcla entre la abuela que cuida y la mujer que conoce. «Ven, vamos a revisarte el tobillo a la sala 4. Está libre», le dijo sin pedir permiso, solo indicándole con un gesto. Caminó detrás de ella, intentando ignorar el ritmo pausado de sus caderas, el perfume floral que parecía aferrarse a cada rincón por el que ella pasaba, el leve roce de sus dedos al abrir la puerta. Cuando entraron, María cerró con cuidado y giró la cerradura. El clic del seguro fue tan discreto como un susurro, pero se sintió como un trueno en el pecho de Julián. «No quiero que nos interrumpan», aclaró sin volverse a mirarlo. «Los internos son un desastre con los expedientes y me ponen nerviosa. Necesito concentrarme». «Claro», pensó él, «claro». Pero no fue su tobillo lo que latió entonces. Fue otra cosa, más arriba, más adentro. Ella le pidió que se sentara sobre la camilla y subiera el pantalón hasta la rodilla. Sus manos, cubiertas por guantes, se deslizaron por su pierna con precisión médica, pero con una lentitud casi artística. Tocaba, presionaba, observaba, sin apurarse. Su contacto no dolía, pero ardía. Un calor tibio se fue esparciendo por el cuerpo de Julián, una mezcla de vergüenza, ansiedad y otra cosa, deseo. Ella no dijo nada por largos minutos. Solo examinaba y tocaba, pero de vez en cuando levantaba la vista y lo miraba directamente, con una intensidad que desarmaba. «No es nada grave», dijo finalmente, retirándose un paso, pero sin romper el hilo invisible que los unía. «Pero te has forzado más de la cuenta. Hay que aprender a reconocer los límites del cuerpo, ¿sabes?». Él asintió, tragando saliva. La forma en que lo miraba no era neutral. No ahora. No con esa pausa en su voz, con esa leve sonrisa que apenas se insinuaba en la comisura de los labios. Había una complicidad que flotaba en el aire, como un fuego que no ardía a gritos, sino que susurraba, lento, envolvente. «¿Te duele si presiono aquí?», preguntó, acercándose otra vez. Julián negó, aunque sí, dolía, pero no era eso lo que le importaba. Fue el contacto de su mano,
Su palma contra su piel expuesta, la forma en que sus dedos se deslizaron apenas por debajo de la pantorrilla, lo que lo hizo contener el aire. Ella pareció notarlo, porque no se apartó. Al contrario, se inclinó apenas más, lo suficiente para que el escote de su blusa blanca mostrara un poco más de lo habitual. Su perfume, ahora más intenso, lo envolvió por completo. «Estás tenso», dijo con suavidad. «Un poco», admitió él, sin poder disimular la voz algo ronca. Ella dejó que el silencio se estirara, como si estuviera probando cuánto podía soportar antes de romperse. Luego retiró los guantes con cuidado. Los desechó con un gesto lento y preciso. Sus dedos, ahora desnudos, tocaron nuevamente su piel. Ya no era un procedimiento, ya no era médico, era humano, era íntimo. «Te voy a dar un masaje leve con pomada antiinflamatoria. Relaja el músculo. ¿Está bien?» Él asintió, aunque no escuchó realmente la pregunta. Porque cuando ella tomó el pequeño frasco de la gaveta y volvió junto a él, todo se detuvo. Abrió el envase con lentitud. Dejó caer una pequeña cantidad de crema en su palma y la frotó entre las manos. Luego, sin mirar directamente a Julián, empezó a masajearle el tobillo con movimientos pausados, profundos, pero delicados. Sus manos subieron ligeramente, acariciando por accidente la piel bajo el pantalón. Julián respiró hondo. El roce era como una corriente que le recorría la columna. Notó cómo su propio cuerpo respondía, sin pedir permiso. Y lo más desconcertante, ella lo sabía. «Estás demasiado rígido», murmuró, esta vez con una voz casi ronca. «Deberías aprender a soltar». La tensión entre ellos era ahora densa. Vibraba en el aire, en cada respiro, en los silencios que ya no eran casuales. «Estoy tratando», contestó él con una media sonrisa, como quien se rinde ante lo inevitable. Ella alzó la vista. Sus ojos lo buscaron y lo sostuvieron. Largos segundos. Él no supo si el mundo se había apagado o si era solo él quien ya no oía nada más. Solo el latido, solo el calor de su pierna bajo sus dedos. Entonces ella se levantó, sin dejar de mirarlo. Se acercó al pequeño lavabo, lavó sus manos, secándolas lentamente con una toalla de tela que colgaba al costado. Cada movimiento era contenido, preciso, pero con una cadencia que parecía coreografiada. Volvió hacia él, pero no dijo nada. Solo se detuvo a su lado, demasiado cerca. Él la miró. Ella bajó la vista hacia su pecho que subía y bajaba con un ritmo irregular. El silencio entre ellos era ya otra forma de hablar. Una promesa sin palabras. «¿Estás mejor?», preguntó al fin, con voz baja. «Mucho mejor». Y lo decía en serio. Aunque su tobillo siguiera doliendo, algo en él se había aflojado. Algo más profundo. María no respondió. Solo dio un paso hacia atrás. Caminó hacia la puerta y su mano se posó sobre el seguro. Pero no lo giró. No aún. Se volvió una vez más hacia él. Lo miró desde la distancia, como quien contempla una decisión ya tomada, como quien mide si ha llegado el momento de cruzar una línea que, una vez pasada, no se borra. Su mirada lo atravesó con una dulzura cargada de fuego. Y por un instante, Julián entendió que ese clic de la cerradura no había sido solo para evitar interrupciones. Había sido una invitación. El reloj de pared seguía marcando el mismo ritmo pausado, pero en la sala el aire se había hecho más espeso. No era calor, no era incomodidad, era presencia. Era la densidad del deseo no expresado, de las palabras que quedaban suspendidas entre dos bocas que aún no se habían atrevido a decirse nada, pero que se lo estaban diciendo todo. María permanecía junto a la puerta. Su mano seguía sobre el seguro, pero no lo giraba. No parecía indecisa, sino consciente, como si supiera que en el instante en que ese seguro se liberara, no sería solo la puerta la que se abriría.
No deberías tensar tanto el cuerpo, dijo, apenas girándose un poco hacia él. Te vas a lesionar más de lo que ya estás. Julián se bajó de la camilla con lentitud. No porque le doliera el tobillo, sino porque sentía que cualquier movimiento en falso podía romper el hechizo suspendido entre los dos. Se acercó con calma, sus pasos amortiguados por la alfombra del consultorio. Se detuvo a menos de 1 metro de ella. «Hay otras formas de liberar tensión», respondió, y su voz tenía ahora otra textura. No la formalidad con la que solía hablarle. Era más baja, más lenta, más abierta. Ella lo miró, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de curiosidad y certeza. «¿Ah, sí?», preguntó cruzándose de brazos, con el rostro en una media sonrisa que parecía danzar entre la provocación y el control absoluto. «¿Y tú sabes cuáles son?». La pregunta flotó entre ambos como un reto velado. No necesitaba respuesta inmediata. Era un juego que apenas comenzaba. Julián bajó un poco la mirada. No por timidez, sino porque sus ojos se habían detenido en el suave movimiento de su pecho al respirar. En la forma en que la tela de su blusa blanca se ceñía al cuerpo, revelando las curvas maduras que se insinuaban bajo ella. Había una firmeza serena en su figura, una belleza sin artificios que se sentía más real cuanto más cerca estaba. «Podría aprender», dijo él alzando la vista. Ella no se movió, pero su respiración se hizo más lenta, más profunda, y entonces, sin apartar los ojos, deslizó lentamente el pulgar por el marco de la puerta. No giró aún el seguro, solo lo rozó. Un gesto mínimo, pero suficiente para hacerle entender que si iba a pasar algo, debía ser ahora. «¿Estás seguro de que quieres cruzar esa puerta?», preguntó en voz baja, más como una advertencia que como una duda real. Julián dio un paso más, quedando frente a ella, tan cerca que podía oler su piel. Jazmín, talco y algo que no se vendía en ningún frasco. El calor de su cuerpo irradiaba con una intensidad que no se medía en grados, sino en silencios. Levantó lentamente una mano, como pidiendo permiso, y la posó con suavidad sobre su brazo, justo por debajo del hombro. El contacto fue simple, pero estremecedor. María no retrocedió, solo lo miró con ojos que, por un instante, mostraron algo distinto: vulnerabilidad. «No estoy jugando, Julián», murmuró. «Yo tampoco». Hubo un segundo de quietud, y luego ella soltó el seguro con un clic apenas audible y volvió a cerrar la puerta por completo, sin girarse aún. El gesto fue tan simple como rotundo. Se volvió hacia él y, por fin, su rostro cambió. Dejó atrás la máscara de la profesional imperturbable y dejó entrever a la mujer, la que había sentido, imaginado, esperado quizás, demasiado tiempo. Sus ojos brillaban con algo que no era miedo, era el anhelo de quien por fin se permite. «A veces creo que olvidamos que también merecemos sentir», dijo en voz baja. «No solo cuidar, ni organizar, ni sobrevivir. Sentir». Julián acercó su otra mano y, con extrema lentitud, la llevó hasta el rostro de ella. Sus dedos rozaron la línea de su mandíbula, y la caricia fue tan ligera que ella cerró los ojos. Un suspiro le escapó, casi imperceptible, pero suficiente para que él supiera que no tenía que hablar más. La atracción entre ellos era como una llama que se avivaba sin hacer ruido, con cada centímetro de piel que se aproximaba, con cada mirada que se prolongaba más de lo necesario. El siguiente movimiento fue casi inevitable. Sus frentes se rozaron, un gesto íntimo, cargado de una ternura que contrastaba con la tensión creciente en sus cuerpos. «María», susurró él. Ella abrió los ojos y sus labios quedaron a un aliento de los suyos. «No digas nada», dijo ella, y su voz ya no era la de la enfermera. «Solo siente».
Fue ella quien lo besó primero. Un beso lento, cargado de esa mezcla entre decisión y ternura que solo una mujer segura puede dar. No había urgencia. Era exploración. El roce de los labios, suave, medido, fue creciendo segundo a segundo, como si se negaran a detenerse, como si el mundo fuera a deshacerse si uno se alejaba del otro. Julián respondió con la misma delicadeza, pero sus dedos en la cintura de ella ya temblaban. El calor subía por su pecho como una llamarada, y cada respiración de ella lo incendiaba más. Las manos de María se posaron sobre su pecho, palpando el ritmo desbocado de su corazón. Lo miró sin apartarse, sin vergüenza, solo con esa intensidad con la que se mira algo que se ha deseado, en secreto, en silencio, durante demasiado tiempo. «Eres un hombre joven», dijo con una media sonrisa. «No deberías perder el tiempo». «No lo estoy», respondió él, y volvió a besarla, esta vez con más seguridad. Sus cuerpos se fundieron poco a poco en la penumbra del consultorio. Los movimientos eran suaves, pero decididos. Las manos de Julián acariciaron los brazos de ella, subiendo con reverencia por la curva de sus hombros, deteniéndose apenas en su cuello, donde el pulso de María latía con fuerza. Ella cerró los ojos y dejó escapar un suspiro más largo, mientras sentía cómo sus barreras internas se rendían una a una. Cada roce de sus dedos parecía disolver un año de soledad. Cada caricia le arrancaba un suspiro que no nacía del pecho, sino de lo más hondo. Cuando él llevó los labios a su cuello, ella arqueó la espalda con suavidad, apoyando una mano en la pared tras ella. El contacto de su boca, cálida y paciente, la hizo temblar. No había prisa, no había más mundo allá afuera, solo el calor, la piel y ese murmullo sagrado entre dos cuerpos que se buscan por fin. Y entonces, en medio de ese torbellino de emoción y deseo contenido, ocurrió algo inesperado. María se detuvo. No lo apartó con brusquedad, no se alejó del todo. Solo posó su frente contra la de él, respirando agitada, como si necesitara reafirmar que aquello era real. «No quiero que esto sea solo un momento», dijo con los ojos cerrados. «Quiero que valga la pena». Julián acarició su rostro, con una ternura que contrastaba con el fuego que lo consumía por dentro. «Entonces hagamos que lo valga». Y en ese instante, ambos supieron que habían cruzado un límite del que ya no había regreso. No era el beso lo que los sellaba, ni el cuerpo que se curvaba hacia el otro. Era la entrega, la rendición silenciosa de dos almas que, desde esferas distintas de la vida, se habían encontrado. Y ahora no querían soltarse. El silencio dentro de la sala de exploración era tan denso como el calor que se acumulaba en sus cuerpos. Julián sentía el pulso latiendo con fuerza en su garganta, en sus muñecas, en cada rincón donde María lo había tocado o mirado. Ella, aún con la frente contra la suya, no se había movido. No necesitaban hablar. El aire entre ambos vibraba con una emoción que no requería explicación. Sus manos se entrelazaron con naturalidad. No había torpeza en el gesto, solo una conexión silenciosa, como si sus dedos supieran el camino antes que sus palabras. Ella fue la primera en volver a abrir los ojos. Los suyos tenían una mezcla de nostalgia y fuego, una profundidad que lo hizo estremecer. «No me mires así», susurró. «¿Cómo te estoy mirando? Como si no supieras lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo, como si lo supieras demasiado bien». La risa de Julián fue baja, temblorosa, casi reverente. Bajó la mirada hacia sus labios, y luego al escote sutilmente marcado por la blusa blanca que ella aún llevaba puesta. Sus clavículas se alzaban y bajaban con cada respiración agitada. El broche superior de su uniforme había quedado desabrochado en algún momento,
Y debajo, la piel parecía más cálida, más suave, más cercana que nunca. «No sé lo que hago», admitió él con una sinceridad inesperada. «Pero no quiero parar». María deslizó una mano hacia su nuca, llevándolo hacia ella con suavidad. Lo besó de nuevo, esta vez más profundo, más presente. Y en esa forma lenta de besarse, en ese vaivén suave y cargado de intención, Julián empezó a perder la noción del tiempo. El consultorio, las paredes, la rutina, todo se desdibujaba alrededor de esa única certeza. Sus labios. Ella se movió primero, dándose la vuelta para apoyarse contra la puerta. Julián se acercó, guiado por la atracción casi magnética que lo empujaba hacia ella. La besó otra vez, esta vez más abajo, justo en la línea de su mandíbula. Notó cómo se le erizaba la piel. «Es peligroso que hagas eso», murmuró María, con una voz quebrada que parecía escaparle sin control. «Porque si sigues así, voy a olvidarme de todo lo demás». Él no respondió. Solo dejó que sus labios trazaran un camino hacia su cuello. La piel allí tenía un aroma distinto. No era perfume. Era ella. Piel viva, humana, madura. Había una belleza extraña en descubrirla, en saborearla. Las manos de María subieron por su espalda, cruzando el espacio que los separaba. Lo atrajo contra sí, sintiendo cómo los cuerpos encajaban en una cercanía que no necesitaba perfección, solo deseo compartido. Julián notó cómo su respiración se hacía más profunda, cómo se aferraba a su camisa con fuerza creciente. Y entonces él se apartó un instante, solo para mirarla. Su mirada descendió lentamente por su cuerpo, deteniéndose en cada curva, en cada detalle que antes había sido velado por la rutina profesional. Ella no se cubrió, no se escondió. Le sostuvo la mirada con una valentía silenciosa. «Eres hermosa», dijo sin adornos. El halago, dicho así, sin dramatismo ni artificios, la hizo parpadear, como si no se lo esperara, como si hacía mucho que no lo oía. «Hace mucho que nadie me lo dice sin querer llevarme a la cama», respondió ella en voz baja. Julián se acercó de nuevo y colocó su frente contra la de ella. «Yo no quiero llevarte a ningún lado», murmuró. «Quiero quedarme contigo aquí». María cerró los ojos, y esa vez fue ella quien lo atrajo hacia su cuerpo con más fuerza. Sus brazos lo rodearon con una mezcla de ansia y cuidado. Y el beso que siguió ya no tenía nada de tímido. Era denso, húmedo, apasionado. No era una exploración. Era una afirmación. Un anhelo por tocar, por sentir, por fundirse en el otro. Sus bocas se abrían con lentitud, probándose, entregándose, perdiendo el control que ambos fingían tener. La espalda de Julián encontró la pared contraria, guiado por las manos de ella, que lo empujaban sin violencia, pero con necesidad. Cuando se separaron por un segundo, la mirada de María era distinta. Se había oscurecido, como si el deseo no solo hubiera brotado, sino florecido por completo. «Quítate la camisa», ordenó sin levantar la voz. Él obedeció sin palabras. Sus dedos temblaron un poco, pero no de inseguridad, sino de emoción contenida. Cuando el tejido cayó al suelo, ella alzó una mano y le acarició el pecho, como si lo estuviera leyendo con los dedos. Cada movimiento de sus uñas sobre la piel provocaba escalofríos, un fuego lento que nacía donde lo tocaba y se extendía sin control. «Eres fuerte», murmuró, «pero hay una fragilidad en ti, como si tuvieras miedo de desarmarte». «Tal vez sí». Ella lo miró con una intensidad que le quitó el aire. «No tienes que tener miedo conmigo». El susurro fue como un pacto sellado, y en ese momento Julián volvió a abrazarla con los brazos desnudos, sintiendo cómo la tela de su uniforme
le provocaba una mezcla extraña de cercanía y barrera. Sus manos descendieron hacia su espalda, deteniéndose justo en la línea donde el cinturón de su bata médica hacía de frontera entre lo prohibido y lo inevitable. Ella no lo detuvo. Al contrario, aflojó el nudo del cinturón con un gesto lento y firme y dejó que su bata se abriera apenas, lo suficiente para que la piel de sus costados quedara expuesta. Julián tragó saliva. El contraste entre la tela blanca y la piel de ella, cálida y viva, lo dejó sin palabras. ¿Quieres seguir?, preguntó María, bajando la voz hasta un hilo. Julián no necesitó hablar, solo la tomó por el rostro con ambas manos y la besó como si ese beso fuera lo único que importara en el mundo. Como si su boca pudiera decirle lo que ninguna palabra alcanzaría a expresar. Y en ese beso, intenso, íntimo, irrenunciable, quedó sellado lo que ambos sabían. Ya no había marcha atrás. El calor que los envolvía no venía de la temperatura del consultorio, ni del foco suave del techo que seguía iluminando la escena con su luz cálida y discreta. Era algo más profundo, algo que nacía del contacto de sus cuerpos, del deseo que había estado acumulándose en pequeños gestos, miradas contenidas y palabras cargadas de lo que no se decía. La bata de María se deslizó con un susurro sobre sus brazos cuando ella aflojó el nudo por completo. No la dejó caer del todo, pero quedó abierta, revelando piel que hasta ahora había permanecido invisible. Sus hombros, aún firmes, aún elegantes. La línea curva que descendía desde su cuello hacia el nacimiento del pecho. Julián no apartó la mirada. La contempló con la devoción de quien presencia algo sagrado. Ella no se cubrió, solo lo dejó mirar, porque ese acto, tan simple, tan íntimo, era ya en sí mismo una entrega. «No me mires con pena», dijo ella con voz baja pero firme. Julián frunció el ceño, sin comprender al principio. ¿Pena? Soy consciente de mis años, de mis marcas, de todo lo que ya no soy. Pero no necesito que me acaricien como si fuera frágil por eso. Él dio un paso adelante. No respondió con palabras. Levantó una mano y la apoyó sobre su cintura expuesta. Luego deslizó lentamente los dedos hacia arriba, sintiendo la textura de su piel, cálida, firme, viva. La miró a los ojos mientras lo hacía. «No te miro con pena», dijo. «Te miro con hambre». El rubor que subió por el rostro de María fue lento, contenido, pero inevitable. No por pudor. Era otra cosa. Era el asombro de ser deseada de forma tan cruda, tan abierta, tan irrefrenable. Se inclinó hacia él y lo besó con una entrega más profunda, como si en ese momento quisiera confirmar que lo que sentía era real. Y lo era, porque los besos de Julián ya no eran experimentales. Eran seguros, firmes, y venían de un lugar dentro de él que nunca antes se había permitido abrir del todo. Sus bocas se buscaban con desesperación contenida, con una pasión lenta pero creciente, como un fuego que sabe que lo más delicioso es arder despacio. Los cuerpos se rozaban, se acariciaban apenas. Ella lo empujó suavemente hacia la camilla, y él, sin resistirse, se dejó guiar. «Siéntate», le dijo ella casi en un susurro. Julián obedeció, con la respiración desbocada. Ella se colocó entre sus piernas, aún con la bata abierta pero no del todo caída. Sus manos se posaron en sus muslos, acariciándolo con lentitud, como si dibujara sobre su piel con intención. No era torpeza, no era prisa, era conocimiento. «Estás temblando», dijo ella mientras sus manos subían, bordeando los costados de su torso. «No es miedo», respondió él jadeando levemente. «Es la forma en que me tocas». Ella inclinó el rostro y lo besó en el pecho, en el centro, justo donde latía su corazón. Sus labios eran cálidos,
húmedos. El contacto fue breve, pero le bastó para hacer que él cerrara los ojos con fuerza. «No imaginé que esto pasaría», susurró él. «No así». «Yo tampoco, pero no quiero arrepentirme por haberlo evitado», dijo ella elevando el rostro. «Quiero recordar esto como algo que valió la pena». Las manos de Julián subieron hasta sus mejillas, tomándola con una ternura que contrastaba con la tensión que se acumulaba en su pecho. La trajo hacia él con lentitud y la abrazó. No solo para besarla, solo para sostenerla, para sentirla completamente contra su cuerpo. Y ahí, en ese abrazo silencioso, los dos sintieron que el deseo no era solo físico. Había una necesidad más honda, como si ambos estuvieran recogiendo pedazos de sí mismos olvidados, como si, al tocarse, repararan cosas que no sabían que estaban rotas. María se separó unos centímetros, lo suficiente para mirarlo. Sus labios rozaban los de él mientras hablaba. «¿Quieres que paremos? Si paras ahora, no voy a poder olvidarte nunca». Ella sonrió, y esa sonrisa fue distinta. No fue provocadora, ni segura. Fue luminosa, temblorosa, como si lo que él acababa de decir hubiera traspasado todas sus defensas. Sus cuerpos se unieron más, despacio, con roces, con manos que exploraban el contorno del otro como quien descubre un paisaje por primera vez. Julián besaba sus hombros mientras ella arqueaba la espalda bajo su tacto. La tela de la bata resbaló lentamente, cayendo por completo, dejándola expuesta, pero no vulnerable. No se cubrió, no tembló. Se quedó de pie ante él, respirando con fuerza, con la piel erizada y la mirada fija en la suya. Y él la miró como quien encuentra belleza donde el mundo ya no se molesta en mirar. Y la tocó, con los dedos, con la boca, con los ojos, como quien rinde culto, como quien agradece. Ella respondió con gemidos bajos, suaves, que nacían en el fondo de su garganta, como olas que subían y bajaban con cada caricia. Las manos de Julián rodearon su cintura, subiendo lentamente por su espalda, sintiendo el calor de cada centímetro, y la atrajo hacia su regazo, dejándola sentarse sobre él. Los cuerpos se alinearon con una naturalidad que hablaba de deseo. Sí, pero también de destino. Los labios volvieron a encontrarse, esta vez más urgentes, más necesitados. Y cuando sus cuerpos comenzaron a moverse juntos, con lentitud, con ritmo, con hambre y ternura al mismo tiempo, todo lo demás desapareció. No existía la clínica, no existía la edad, no existía el mundo. Solo ella, solo él, y un momento tan intenso, tan visceral, que todo lo demás palidecía a su lado.